Buenos días, cubanos de adentro y de abajo, de nuevo en el ciberespacio y de nuevo insistiendo en el tema de la emigración. La emigración que comenzó, por supuesto, en 1959, cuando Fidel Castro asciende al poder por la fuerza. Muchos dirán, ya es aburrido el tema de la emigración, pero es que ha sido constante el daño que ha hecho para la libertad de Cuba, para exterminar el régimen castrocomunista. ¿Por qué? Porque el descontento, el desacuerdo con el sistema ha ido siempre a parar a los Estados Unidos. Y eso ha hecho que no se pueda conformar dentro de la isla una fuerza compacta de oposición capaz de condicionar al gobierno, capaz de hacer un acto de rebeldía que debilite de verdad al gobierno dictatorial. Tenemos la emigración que comenzó en 1960, 61, 62. Fue una emigración bastante justificada, donde el castrocomunismo, dirigido por Fidel Castro, si no aceptaba la doctrina, o te obligaba a irte, o te encarcelaba por largas penas de cárcel, o te asesinaba. Después continuó esa emigración cruzando el estrecho de la Florida a riesgo de perder la vida y, como siempre, aceptada en los Estados Unidos. Después vino el gran éxodo del 80, cuando la sociedad estaba candente, descontenta, propensa a una rebelión. Fidel Castro maniobra y aprovecha para depositar todo ese descontento en los Estados Unidos y los Estados Unidos absorberlo. Realmente la emigración del 80 no fue una emigración, fue una invasión a los Estados Unidos. De nuevo, las posibles fuerzas descontentas que hay dentro de la nación, que podíamos encauzarla y compactarla en una oposición fuerte, de nuevo va a parar a los Estados Unidos. En el intervalo del 59 al 80 continuó la emigración entrando ilegalmente a los Estados Unidos. Después aumenta el descontento social dentro de la isla. Se concretan más un poco los movimientos opositores, porque en esa época del 70 al 94, que es el otro éxodo masivo, se acumulan fuerzas, es como la olla de presión, se acumula presión social dentro de la nación cubana. Pero se vuelve a repetir en 1994, un éxodo compacto de las personas descontentas dentro del sistema. O sea, volvemos a perder la oportunidad de hacer movimientos, formar grupos dentro de la isla, capaces de concretar una fuerza para enfrentarla a la dictadura. En el éxodo de 1994, Fidel Castro logra un tratado de 20.000 visas permanentes durante el año hacia los Estados Unidos. O sea, cada año 20.000 familias descontentas van a manifestar su descontento a los Estados Unidos. Y no a manifestarlo, sino queda allí el descontento. Esto ha venido ocurriendo siempre, y los Estados Unidos, con las puertas abiertas, celebrando casi como héroes a los que llegan de esa forma a los Estados Unidos. Ahora 2020, 2021, 2022 y 2023 ha sido una catástrofe para la libertad de Cuba. La política de fronteras abiertas de Parole que ha implantado Biden. Desgraciadamente, el cubano ha perdido los valores. El amor al prójimo no existe, al prójimo cubano. Se ha debilitado tanto hasta casi no existir. El cubano no mira a la derecha ni a la izquierda a ver lo que sufre el otro cubano. Sencillamente busca lo personal, busca el beneficio de él y de su familia, y lo otro no importa. La patria no importa. La nación no importa. El progreso de la sociedad no importa. Esos cientos de miles de cubanos que viven en la miseria no importa. Esos cientos de miles de niños que no tienen desayuno, un mal almuerzo y una pésima comida, no importa. Esos hospitales destruidos, la mala asistencia médica, no les importa. Realmente no les importa. Cuba, como su patria, como su tierra, piensan todos en irse a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos le mantienen las puertas abiertas. La dictadura cubana varias veces ha dicho que los distintos gobiernos de los Estados Unidos incitan a la emigración. Desgraciadamente, siendo un opositor, un hombre que quiere desintegrar la dictadura, porque la dictadura no se puede transformar ni reformar, hay que desintegrarla, pero desgraciadamente tengo que estar de acuerdo con ellos. El gobierno de los Estados Unidos, con la ley de ajuste cubana,
con las puertas abiertas a la migración ilegal, con las políticas esas de ayuda y acomodamiento a todo el cubano que entra ilegal a los Estados Unidos. Una gran parte de cubanos que trabajaron o trabajan para el régimen, de cubanos faltos de valores morales y espirituales. Desgraciadamente se ha generalizado dentro de Cuba la decadencia de valores, y todo eso está yendo a los Estados Unidos, y los Estados Unidos absorbiendo todo el descontento que nosotros pudiésemos encauzar para enfrentar a la dictadura. Lamentablemente es así como yo lo veo toda esta situación. En estos momentos, el 95% de la poca oposición reconocida que queda acá dentro de Cuba está bastante diezmada. Yo diría que muy debilitada. No sé qué tú opinas sobre todo esto, Julio. Bueno, para nadie es un secreto que la inmigración ilegal, hay que hablar de las dos, la legal y la ilegal, hacia los Estados Unidos, ha sido un factor determinante para que el régimen todavía permanezca en el poder. ¿Qué digo esto? Porque ciertamente todas esas emigraciones han sido la válvula que le ha dado la salida a algunos estallidos sociales que hubieran obligado al régimen a sentarse en una mesa y negociar o hacer un cambio de política. ¿Qué pasa con esto? Ciertamente hay que hablar de que la emigración es un factor que existe en el mundo entero. No vamos a sentar las bases sobre ese tipo de migración. Estamos hablando acerca de la emigración cubana hacia los Estados Unidos. Muchos después que llegan a ese país, que se le hacen las entrevistas o van a los medios televisivos o de comunicación, he leído que se han ido de Cuba por problemas económicos, cosa de que yo pongo entredicho y lo pongo entre comillas. ¿Por qué lo pongo entredicho y entre comillas? Porque ciertamente en un sistema totalitario, en un régimen dictatorial, la economía es centralizada y dirigida directamente por los que gobiernan y por de hecho, todas las medidas que se han tomado en este año para, entre comillas, vuelvo y lo digo, mejorar la situación de la población cubana ha sido un total fracaso. O sea, es la política la que lleva eso al final. La política del sistema comunista y socialista dirige. Así que todos los que dicen que se van por problemas económicos, no, tú te vas por problemas políticos, porque tú no aceptas la política dada por el régimen acerca de la economía que rige en Cuba. Aquí no hay libre mercado, no existe el libre mercado. La propiedad privada es entre comillas y el libre mercado ahora entre comillas. Pero cuando el cubano empieza a tener libertad económica para hacer con su vida y con sus ganancias justas y legítimas lo que entienda, prácticamente ya no depende del sistema político para los que dirigen el régimen, y eso es un peligro para los que gobiernan, porque entonces ya no tienes autoridad. Entonces, de la única manera que tú puedes volver a recuperar esa autoridad es acabando con todo tipo de medida que sea a favor de que se abra una economía de mercado para los cubanos. Por eso repito y digo de que los que han dicho que se van por problemas económicos, la realidad es que se van por problemas políticos, porque no te gusta el sistema político de Cuba, que es el que dirige la economía que reina en este país. Que dirige, o que diría yo, que controla bajo el miedo, bajo la represión. Porque ahora te voy a contar una pequeña anécdota. Cierta persona se simpatiza con una activista, y bueno, es amiga de esa activista, y ha llegado el jefe de sector a esa persona y le ha dicho que si continúa siendo amiga personal de esa activista, le va a levantar un acta de advertencia y después puede tener problemas y llevarla a una multa o a prisión. Eso es gobierno bajo el miedo, terrorismo de Estado. Sí, ciertamente sucede así, porque a mí me pasó. Yo hace muchos años atrás estaba trabajando en un negocio estatal, el administrador era amigo mío y cobraba buen dinero, que no me afectaba para nada con trabajo como periodista independiente y como defensor de los derechos humanos y como bibliotecario independiente. Y cierto día pasó un oficial de la CI por el lugar, hasta me saludó y todo, digo, bueno, que tienes trabajo, todo muy normal que sea. Pero ya el otro día el administrador me llamó y me dijo que no podía seguir trabajando en el lugar, que iba a tener problemas, que lo habían llamado. Yo ciertamente no me molesté con él porque sé cómo funciona el régimen con referente a este tipo de asuntos. Y le dije, no, está bien, hermano, no hay problema de ningún tipo. Y ciertamente no pude seguir trabajando allí. Para nadie es un secreto que ser opositor en Cuba es estar mal mirado, en primera, por todos los órganos represivos militares. En segunda, por muchas personas oportunistas y muchas personas
hasta incluso hay familiares que le dan las espaldas también. Familiares que te dan la espalda y no quieren trato contigo porque los perjudicas en su centro de trabajo, y hasta algunos son convencidos de que informen de tus movimientos y todo lo que tú haces como familiar, y les informan. Una discriminación total. Puede que hayan personas que todavía tengan los verdaderos valores éticos y morales y manden a esta gente donde tengan que mandarlo y le digan redondamente que no se prestan para eso. Pero hay otros que lamentablemente, bajo el miedo y la coacción de perder lo poco que tienen, ciertamente terminan informando y trabajando como informantes o cooperantes de la seguridad del Estado. Entonces, volviendo al tema de la migración, vuelvo y repito que mientras Estados Unidos siga con esa política, sobre todo los gobiernos demócratas, tengo que decirlo así, porque son los demócratas los que impulsan todo tipo de negocio y todo tipo de convenios con el régimen Cuba. Ya los republicanos lo piensan un poco mejor. Sobre todo mientras exista esto, siempre va a existir esa válvula de escape que en un momento determinado presionaría al régimen debido a su incompetencia y mala gestión como gobierno. ¿Por qué digo mala gestión? Porque ciertamente el cubano de a pie sigue teniendo las mismas miserias y las mismas carencias, y va a ir en aumento, Ya todo esto ha ido a una diferencia de clases, que es lo que se está viendo en Cuba. Es decir, que de que el igualitarismo, de que todo es para todo eso era una fantasía y sigue siendo una fantasía y una mentira, y nunca se iba a lograr en Cuba. Con esa muela estuvieron durmiendo no se sabe cuánto, pero bueno, eso nunca, siempre la diferencia va a existir. Pero mientras las personas sigan abandonando el país, ciertamente de que tardaría mucho en que el régimen se sentara a pensar de que hay que hacer cambios, hacer elecciones libres, y que una oposición sea aún todavía más fuerte y más decidida. Porque cuando suceden estas cosas, consolidan aún más al régimen en el poder. La emigración va a seguir porque es un negocio. Es un negocio totalmente del gobierno cubano con los gobiernos demócratas. Eso no va a parar. Eso no va a parar. Y lamentablemente, cuando hay mejorías de vida, las personas se van. De una forma u otra se van. Y en lo personal, yo no culpo a nadie de que sea. Yo no culpo a nadie porque yo hoy estoy hablando con ustedes aquí. Puede que el día de mañana no esté en Cuba. Nadie sabe. Puede que sí, puede que no esté. Nadie sabe. Aunque bueno, mi pensamiento no es ese. Y tengo las mismas necesidades y las mismas carencias que tiene el cubano de a pie. No, tienes más. Yo tengo más. Porque estás excluido. Tengo más. Como pensador social diferente a la ideología gubernamental, estás excluido social, política y económicamente. Trabajo por el gobierno, no voy a tener ninguno, y cuando tenga alguno que me investiguen, al otro día estoy votado. Los particulares también lo piensan mucho para en un momento determinado contratarme para hacer cualquier tipo de trabajo. Agustín y yo somos testigos de esto. Nosotros tenemos que ingeniárnoslas para poder sobrevivir en Cuba, y aún así todos no abandonamos nuestros ideales. Seguimos ahí al pie, seguimos al pie. ¿Por qué? Porque ciertamente soy libre como pensador y de la misma manera que pienso, actúo. No estoy cometiendo ningún delito. Pero mientras el éxodo siga de la manera que va, esa válvula de escape te va a seguir dando un respiro al régimen cubano. Y queda la otra parte, el efecto de retroalimentación. O sea, esas familias que se van, muchas de ellas mantienen a sus otros familiares acá adentro, que en muchos casos logran que esos familiares sean parásitos y se dediquen a la delincuencia. Porque eso lo he visto acá en mi propio barrio. Todo familiar no le gusta que su otro familiar pase trabajo. Entonces envían desde los Estados Unidos las remesas. Pero como que toda la economía es controlada por el gobierno, por el régimen, todo lo que se envía, todo lo que entra al país, al final va a formar parte de las arcas del régimen. Porque tienen todo el control. Que ciertamente, mira, has dicho una gran realidad. Una gran realidad, y yo ciertamente, para serte sincero, apoyo a sí mismo que el cubano que esté fuera de Cuba le envíe una ayuda familiar que tenía aquí adentro. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto esto le puede abrir un poco más las entendederas a los que viven aquí adentro y se den cuenta de que esto es un Estado fallido y que jamás y nunca este sistema socialista va a sufragar y a dar las verdaderas necesidades que el pueblo necesita. Eso no va a suceder. Eso, por muchas políticas y por muchos mecanismos que busquen, que va a ser de mal en peor. Yo apoyo que el cubano tenga esa decisión donde quiera que esté, porque eso habla mucho de él y de la idiosincrasia y de los valores éticos, morales y familiares que desde antes de 1959 las familias tenían vigente y el cubano lo tenía vigente. Que haya muchas familias que hoy en día estén
bajo esa vieja escuela, yo los aplaudo. No te voy a decir que no, que hay que puede ayudar, que lo ayude. Porque ciertamente de una manera u otra, eso reconoce y pone entredicho, ¿tú me entiendes? Todas las políticas del régimen que han sido fallidas. Para la población cubana, todo ha sido fallido prácticamente. Ellos culpan siempre a los Estados Unidos y con la el cacareado dicho de que el bloqueo, que yo no voy a tocar ese tema porque ya con eso no engañan a nadie, prácticamente. ¿Por qué? Porque el primer exportador de alimentos y de pollo para Cuba son los Estados Unidos de Norteamérica. Y aparte de eso, Estados Unidos es un solo país, es una sola nación. Cuba comercia con más de 200 y pico países en el mundo. Así que el bloqueo. Las leyes del bloqueo nunca han sido firmes. Los Estados Unidos nunca han sido firmes en aplicar ni la ley Herburto, ninguna de esas leyes que restringen. Nunca ha sido, ninguno de los gobiernos, ni los demócratas ni los republicanos, han sido firmes, a excepción de Donald Trump, que quiso aplicarlas de verdad en algún momento y tuvo gran oposición en los Estados Unidos. Es una de las situaciones complicadas que tiene hoy él en los Estados Unidos para volver al poder. Y ciertamente, por ejemplo, eso habla muy bien de Cuba. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Porque se piensa en los familiares y en lo que se dejó atrás. Ahora, vuelvo y repito, la situación del país con referente a la emigración, legal o ilegal, olviden el tema económico, se van porque no soportan vivir bajo el sistema político del socialismo, no soportan vivir bajo el régimen. Y es un factor determinante para nutrir la oposición aquí. Si no hay descontento, si esa gente no la tenemos acá, ¿cómo podremos encauzarla para compactar esa fuerza opositora como hizo Les Wałęsa con el Partido Solidaridad? Pero sucedía otra cosa, pero a ver, Agustín, también aquí hay que entender varios factores. Por ejemplo, lo de Lech Wałęsa con el Partido Solidaridad y donde fue en Polonia, por ejemplo, sucede una cosa, una cultura diferente, distintas áreas geográficas, estaba todo rodeado de países socialistas que actualmente son capitalistas y decidieron cambiar. Ahí no había para dónde emigrar y ahí y entonces hubo una unión, hubo un mismo pensamiento, entonces sí pensaban por su nación. Exacto, entonces sí hubo que negociar y hubo que sentarse a hablar con ellos. Pero por suerte, tenía Lech Wałęsa la fuerza necesaria dentro de Polonia. Eso. Como nosotros, si toda la fuerza necesaria se va hacia los Estados Unidos, es absorbida por los Estados Unidos, ¿cómo nosotros podemos contar con esa fuerza? Pero después, ya te digo, el efecto de retroalimentación, remesas y muchos cubanos que tienen negocios, que han plantado negocios acá adentro y están en los Estados Unidos. Otros que han comprado casas y las están reformando para en algún momento determinado venir a vivir a Cuba con lo que han ganado en los Estados Unidos. Pero venir a Cuba con este sistema, porque a ellos le conviene este sistema, porque en el sistema donde cualquier individuo estafando, negociando, trampeando, evolucionando en esos turbios negocios, puede vivir sin trabajar, porque es así. Realmente se ha generalizado ese sistema de vida. Y estas son confesiones que me han hecho ellos mismos. Dicen, en los Estados Unidos hay que trabajar. Cuando yo haga mi capital en los Estados Unidos, yo tengo todo arreglado en Cuba y vengo a vivir para la Cuba, para vivir tranquilo del negocio que pueda montar. Desgraciadamente es un problema de conciencia. El cubano ha perdido la conciencia, el sentido de patria, de nación, de tierra donde nació. No le interesa hacer progresar esta nación, le interesa el progreso personal. Con dolor hay que decir estas cosas. Pero hay una cosa también ahí, Agustín. Los primeros que tienen que pensar en el progreso y el desarrollo de la nación son los que gobiernan. Pero independientemente de ellos, que ellos piensan única y exclusivamente en su desarrollo y su enriquecimiento. Claro. No les interesa para nada en lo absoluto, el desarrollo de la nación como en su palabra total, para que tenga mejor condiciones de vida la población, el cubano, eso. Entonces el cubano ha adaptado este mecanismo de pensamiento y de vida. ¿Por qué? Porque es lo que ha aprendido casi igual al del régimen. Exacto, es lo que ha aprendido, pensar en sí mismo. Pero bueno, hay que decirlo así, gracias a Dios de que muchos están mejores o están regular debido a la remesa que le mandan sus familiares. Que yo te lo digo sinceramente, yo eso lo hallo bien. Sí, normal. Eso lo hallo bien. La otra parte es la que yo no encuentro bien. Pero esto en realidad, el bienestar de la población cubana y de que tenga todos sus recursos, es de los que gobiernan
el rey, es de ellos. Por eso es esencial que nosotros podamos compactar una oposición con dignidad, con vergüenza, que el pueblo crea en esa oposición. Porque a todas estas, ¿en quién va a creer el pueblo? Si muchos de los que se hacen líderes acá de la oposición también van a parar a los Estados Unidos. Y muchos más se van a seguir yendo también. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces el pueblo ya no cree en una oposición de dignidad. Es real. Todo el problema es la dictadura. Pero si exterminamos la dictadura, si nos compactamos y dejamos de estar pensando nada más en lo personal, llega un momento en que compactamos esa fuerza y podemos ponerle condiciones al rey. Porque mientras estemos dispersos así y debilitándose cada día más la fuerza esa que nosotros necesitamos, siendo absorbida por los Estados Unidos, eso además de nuestros mejores talentos, nuestros mejores cubanos, Un momento. a parar también a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es un pensamiento, porque es un pensamiento que dice que a cada cual según su trabajo y a cada cual según su capacidad. ¿No es así? Y si lo llevamos al término bíblico, con el sudor de tu frente, que ganarás el sustento. La persona tiene dones, tiene talentos que han sido dados por el Creador y la sabiduría va en aumento. Si yo soy un profesional de cualquier materia, cualquier tipo de trabajo, yo soy un profesional, yo algo. ¿Quién es el que me ha discriminado lo que yo hago y me ha tomado a mí como un esclavo y no me paga lo que hay que pagarme por lo que yo pienso y por lo que yo he hecho? La dictadura. La dictadura. Y si yo salgo al exterior fuera de Cuba y donde quiera que llegue, a mí se me dice o se me pone un contrato en el cual me van a pagar lo que en realidad yo valgo y lo que yo pueda ser útil para esa sociedad, lamentablemente, Agustín, yo no voy a virar, yo me voy a quedar. ¿Por qué? Porque el régimen comunista no me tiene a mí en esos valores, me tiene como esclavo. Y donde yo he llegado, ciertamente se me va a atender como persona, como ciudadano, y voy a tener las necesidades y todo lo que tengo que tener para poder desarrollar mi talento con profundidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo eso, Okay. por eso, y esto yo no lo llamo como que esto sí no lo puedo ver de la manera de que sean absorbidos, sino de que yo no puedo entender que un profesional de la salud, cirujano, que cada vez que tiene que operar a alguien, tiene que tener sus 5 sentidos concentrados en lo que tiene que estar haciendo. Esa persona no tenga las necesidades más básicas para vivir. Y ciertamente aquí no la tiene. Y se le pagan salarios ínfimos, salarios miserables. Hay que decirlo así. ¿Entiendes? Eso sin hablarte de científicos, deportistas de alto rendimiento, que dan gloria a las naciones. Naturalmente que se van a ir. Es una cosa lógica. Ya me entiendes. No todos se quedan a ver el final de esto. Nosotros hasta ahora tenemos ese pensamiento y estamos aquí. Mañana no sabemos dónde estamos. Dios es el que lo sabe todo. Porque mañana no sabemos si estaremos aquí o no estaremos aquí. O si estaremos muertos, estaremos fuera de Cuba. Es una cosa lógica, ¿me entiendes? No sabemos. Pero debido al estado fallido en que se ha convertido Cuba y a la política fallida del sistema socialista. Bueno, del sistema castrocomunista. No, y socialista. Porque es socialista. El socialismo no sirve. No sirve. Pero aparte de eso, un poco que Fidel Castro adaptó a su idolatría, a su pasión de ser a sus pensamientos imperiales, un poco que adaptó también a sus ambiciones, lo que el fundamento del sistema socialista. Fíjense si es así, no voy a poner el ejemplo de Cuba, no voy a poner el ejemplo de Cuba con referente a lo que Cuba era antes de 1951, a lo que era después, porque ya de eso se ha hablado demasiado. Eso es por gusto. No voy en los renglones económicos que estaba Cuba, lo que necesitaban los cubanos, no vale la pena hablar de eso, porque ya de eso se ha tocado mucho tiempo. Voy a hablar de otros países que adaptaron ese modelo, el cubano, como el caso de Venezuela, el caso de Aragua. Voy a tocar estos dos países nada más aquí del área. No me voy a ir a Europa, voy a tocar estos dos, porque es el mismo modelo que ha pasado en Venezuela. Venezuela, de ser el país más rico de Latinoamérica y uno de los primeros exportadores de petróleo en el mundo cuando Carlos Andrés Pérez era presidente, hoy en día Venezuela es uno de los países más pobres del área. ¿Y por qué? Porque los bandidos que se apoderaron del país se lo han robado todo y han empobrecido ese país y gobiernan bajo la fuerza y bajo la coacción. Es el mismo modelo. Y Venezuela está teniendo una emigración idéntica a la de los cubanos, Nicaragua por el estilo. Y esta gente no se van del poder. Para ellos no existe 4 años. Para ellos se montan arriba del caballo y hay que darle candela para que se vayan del caballo. No se va. Pues si se pueden morir ahí, se mueren ahí. Transforman las constituciones, intentan transformar. Como dijo Fidel Castro en el año, no sé si 71, elecciones para qué. Como diciendo, aquí no hay elecciones para nadie. Aquí soy yo. ¿Me entiendes? Él y el Partido Comunista, exacto, que es el que ha llevado realmente a la ruina de la nación. ¿Cómo se ve el descontento en estos países? Hay que ver cómo los venezolanos ahora
siguen a una María Corina Machado, que no sabe el régimen que va a hacer con él, y cómo la siguen por mil, y cómo abuchean a Maduro cuando llega a los lugares, porque no puedes jalar esa cantidad de personas, porque ya las mentiras a la población, ¿tú me entiendes? Se han cansado de escucharla. Igual sucede aquí, cada vez que toman una medida que dictan algo, no es para mejorar a la población, no, es al contrario, es para apretarle más, y hay que resistir más, y las únicas palabras que se conocen de lo que nos viene el régimen: no tenemos, no podemos, no tenemos, no podemos, no tenemos, no podemos, cómo lo hacemos, no sabemos, no hay, y no se va a arreglar. A todas esas medidas fallidas yo le llamo incompetencia. El cubano, yo creo, compadre, que por lo menos debe tener un mínimo de conciencia, pensar en colectivo, de país, de patria, ya que el gobierno, el régimen, la dictadura, no piensa así. Pero a todas estas, ya que el cubano no tiene ese mínimo de conciencia, no tiene ese mínimo de dignidad y valores para pensar en el prójimo, amar a su prójimo. Si los Estados Unidos establecieran sus leyes migratorias correctas y no aceptaran ese individuo que entra violando todas sus leyes, mintiendo en muchos casos para adquirir un estatus político, si establecieran sus leyes, yo creo que nosotros tuviésemos aquí, dentro de la isla, un poco más de personas descontentas, que en algún momento, trabajando con ellos, adquirirían el valor suficiente, controlarían un poco el miedo y se decidirían a decir la verdad aquí dentro de Cuba, lo que piensan, lo que quieren, lo que sienten. Los Estados Unidos, supuestamente, que son los amigos de la democracia, los amigos del pueblo, como han dicho algunos presidentes de los Estados Unidos, que quieren favorecer al pueblo de Cuba. Si ellos estuviesen conscientes de verdad y quisieran de verdad favorecer al pueblo de Cuba, por lo menos evitarían que estas maniobras perversas, donde se va todo el descontento, sucedieran. Por mucho esfuerzo que hagamos nosotros dentro de la nación, no podemos sacar esa fuerza de donde no hay brazos, de donde no hay seres humanos, de donde no hay cubanos. Es una cuestión de ver a Cuba como una patria, como una nación, como tierra de los cubanos. Todas estas cosas se pueden solucionar transformando la dictadura, no con ese sentido de pensamiento personal que ha adquirido el cubano, donde le importa salir adelante, como se dice normalmente, lo que queda atrás no importa. Es un problema de conciencia, de tener una conciencia social patriótica. Ni Julio ni yo podemos controlar esto. Nosotros apelamos a que seamos escuchados y que el cubano se convenza que hay que hacer un sacrificio para acabar de una vez y por todas con esta tragedia que ha sido la revolución de Fidel Castro. Siempre especifico, la revolución de Fidel Castro y nunca ni la de Cuba ni la del pueblo. Porque si hubiese sido la revolución del pueblo, el pueblo no estuviese sufriendo estas calamidades, estas separaciones de familia, estas miserias, no hubiesen tantos muertos en el estrecho de la Florida, ni cruzando la selva del Darién. Creo que es un factor esencial el control por parte de los Estados Unidos de la emigración o la huida, que además ya le está ocasionando situaciones críticas dentro de la nación norteamericana, porque según he estado conversando con mis hijas, por ejemplo, otros amigos que tengo en los Estados Unidos, por lo menos en Miami, hay un desajuste en la sociedad miamense. El cubano que ha estado llegando estos últimos años a los Estados Unidos es aquel cubano creado por Fidel Castro. El hombre nuevo que pretendió crear Fidel Castro, y lo ha creado, pero falto de educación, falto de valores morales y cívicos, siempre buscando la forma de una ganancia superior sin trabajar, de explotar a su prójimo, porque aquí está ocurriendo en estas supuestas empresas privadas que explotan al máximo a los jóvenes que trabajan con ellos, mientras ellos reciben grandes ganancias y evolucionan, superan rápidamente el nivel económico de ellos, asciende, pero sin preocuparse del cubano de adentro y de abajo, ni de solucionar el problema de Cuba. Es esencial que todos los cubanos observen estas cuestiones, los que están en los Estados Unidos, que pueden exigirle al gobierno, como congresistas, como Díaz Palar, como María Elvira y otros, que pueden un poco, que no erradicar esta situación, pero sí ponerle un poco de control a todo esto. Hace poco leí un artículo de Dagoberto Valdés hablando sobre las divergencias que tienen los distintos grupos de oposición acá, inclusive entre líderes, esos egoísmos, ese un poco caudillismo, creo que se pueda decir así, y él utilizaba una frase de Martí que decía que al sol no se le mira sus manchas. Si lo llevamos un poco a la realidad de la conducta
gusta del hombre? Si al hombre no se le miran sus errores, sus deficiencias al actuar, al pensar, al comportarse, al conducirse, ¿cómo es posible que esas personas rectifiquen o se den cuenta que estén en un error? Muchos dentro de la oposición piensan que no están en un error y estamos todos cometiendo errores a diario. Líderes que colocan proyectos y no participan de otros o no admiten las críticas, lo toman como un enfrentamiento porque se creen en el error, por supuesto, de que ellos son los que tienen la verdad, de que son los que están seguros. Esto es falta de receptividad. A mí me gusta que me señalen mis errores. No importa si es en privado o en público. No importa, porque sobre esos errores yo trabajo. Se ha establecido una serie de chismes. Ahora, llevar esta crítica al chisme, a la chusmería, ya es diferente. Como hacen muchos influencers, ya eso es diferente. Porque es molestar a ese autor del proyecto o del pensamiento que tienen al respecto de cómo alcanzar la libertad de Cuba. La crítica, el señalamiento del error, para mí es positivo. Si miramos en el hombre lo que tiene positivo nada más y ocultamos lo que pensamos que puede ser negativo, no perfeccionamos al hombre. ¿Por qué asistimos a un médico? Porque entendemos que estamos enfermos. O sea, hay un error biológico en el funcionamiento del ser humano. ¿Por qué buscamos de Cristo y vamos a la iglesia? Porque comprendemos que somos pecadores y buscamos el conocimiento, la guía divina de Dios para mejorarnos. A todas esas tenemos que compararnos. A mí me gusta que me miren mis manchas. Sí, está bien. Si tengo algunas virtudes, gusta el elogio a las virtudes. Pero ¿y lo que callan de mí, que soy un ser humano imperfecto? Es como aquella frase martiana que dice que hay cosas para que se logren, tienen que andar ocultas. Yo no soy partidario de eso, y menos como cristiano. El cristiano es luz, busca la luz y le gusta que todo salga a la luz, aún las imperfecciones humanas. Y esto no es buscando que se chismee sobre los asuntos personales de los individuos. Sí, hay que sacar todo a la luz. El mal funcionamiento que han tenido todos los pensadores diferentes, el mal funcionamiento que ha tenido el exilio, el mal funcionamiento que ha tenido la oposición dentro de Cuba, los egoísmos, los afanes de liderazgo, los protagonismos inoperantes. Y debemos nosotros mismos concientizarnos con transparencia con todo eso y ser cada líder receptivo, humilde, para asimilar y entender a los demás. Solo así podremos un poco que unirnos todos aquellos que pensamos diferente y que de verdad actuamos en base a la libertad de Cuba, a la extinción del régimen. No nos parcializamos con medias libertades, con medias reformas, con medias independencias. Ciertamente existen diversidades de proyectos y diversidades de forma de ver cada cual la lucha por la liberación de Cuba. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque todos no pensamos y todos no compartimos la misma visión. Lo que sí es importante y debe ser importante que cada proyecto que pueda tener la oposición, cada idea, sea encaminada a buscar la libertad de Cuba. Pero mientras exista la diferencia y estén encontrados algunos líderes con otros, la población nunca va a ver esto con buenos ojos. Y eso es un impedimento para que muchos de la población se sumen a las filas de la oposición. Vuelvo y repito, van a haber diversos proyectos y cada líder que esté al frente de eso no comparta la visión que tiene el otro. Pero es como decía un pensamiento o alguien que lo voy a decir, yo ciertamente no pienso igual que ti, igual que tú, igual que el proyecto que tú tienes, pero no voy a ir en contra tuya ni te voy a criticar. Que dé frutos. Pero a veces cuando no se señala o se hace una crítica a un proyecto, no se perfecciona. Uno se queda callado frente a tantos proyectos que han existido acá. Es lo que le sucedía a Osvaldo Payá, un proyecto tan bueno. Bueno, hasta esos momentos yo lo considero el mejor proyecto que existía dentro de Cuba. No, yo igual, yo lo considero como el mejor proyecto. Que existía, no, que sí, que existía y existido, porque ciertamente obligó a Fidel Castro a cambiar la constitución de Cuba y a que todo el pueblo cubano pudiera firmar unánimemente de que el socialismo era irreversible en Cuba, porque el proyecto Varela le removió el piso al régimen, de hecho le costó la vida para allá. Sin embargo, no era un proyecto perfecto, porque lo demostró el cambio. Ya con el cambio de la constitución no extinguieron el proyecto, pero lo debilitaron. Hay que seguir al que más avanzado esté, con toda humildad, porque es la única forma de oponerse fuertemente al sistema. Yo inicié esta conversación con el artículo de Dagoberto Bardé. Dagoberto Bardé es mi amigo en lo personal. Lo considero un hombre con excepcional calidad humana, con humildad y un cristiano. El hecho de que no esté de acuerdo tampoco con lo que dijo Martí. Martí para mí fue como un Cristo en
América, pero me gustan las cosas que salgan a la luz, la transparencia, la sencillez, la humildad, no ocultar nada. Si miramos los errores de los demás, es como único podemos ayudarlos a que se perfeccionen, a que los comprendan. Bueno, y en esa polémica sale quizás el error nuestro también, en el pensamiento. Porque yo puedo criticar un proyecto, pero el error puede ser mío. La receptividad es esencial en todos los líderes de la oposición. También hay que ver una cosa, Agustín, perdona que te corte, porque bueno, ciertamente ese pensamiento de Martí que dice que hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, hay que enmarcarse también en el contexto que lo dijo, en el contexto que lo escribió y lo que significa. Ciertamente, no todo tiene que ser de conocimiento público. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando en algún proyecto, estás trabajando en algún plan, sabes que vas a tener oposición y sabes que vas a tener gente que se van a querer oponer a lo que tú estás haciendo de una manera u otra. Entonces Martí luchaba contra el régimen español que destruyó la isla y contra las fuerzas españolas, y ciertamente había cosas que no se podían decir en ese momento, y por eso logró muchas de las cosas, y aún así Martí tuvo oposición de Máximo Gómez y de Maceo, que querían implantar en Cuba una república militarizada, y él se oponía a eso cuando le dijo en la finca La Mejorana que una nación no se dirige como un campamento militar, ¿entiendes? Y no ciertamente el sentido de ese pensamiento de Martí era para que se ocultaran los errores. No, errores hemos cometido, todo ser humano ha cometido errores. Lo único que no comete errores es el Señor. Pero todos hemos cometido errores. Y lo seguiremos cometiendo porque no somos perfectos. Lo seguiremos. Ahora, los que lo cometen y dicen que no lo cometen, que son perfectos, no, esos son peores todavía. Esos sí son peores. Esos son los líderes que yo le llamo líderes incapaces y que lo que tienen de cerebro es un mosquito. Es un mosquito. Pero bueno, los errores de ellos, tristemente, los errores de los líderes de las naciones, tristemente quienes lo sufren no son ellos, es la población de esas naciones, es la que sufre eso, que para ellos no son errores, naturalmente que para ellos no, porque ellos no lo sufren, ellos no tienen problemas de ningún tipo, ¿entiendes? El pensamiento de Martí fue un pensamiento profundo, muy claro y perfecto prácticamente para la liberación de Cuba, porque hasta incluso se opuso al socialismo con una visión clarísima con uno de sus pensamientos, que ahora no lo puedo decir textualmente porque no lo tengo memorizado, que es como dice la palabra. Vuelvo y repito, la diferencia entre los líderes opositores siempre va a existir. ¿Por qué? Porque cada uno vela y aboga por su proyecto. Pero lo importante de esto es que todos se enfoquen en la liberación de Cuba. Ahora, lo malo es que entre los mismos líderes se critiquen unos a otros. Vuelvo y repito, esto no beneficia en nada a la oposición y mucho menos a la población cubana que quiere un cambio y que quieran sumarse a cualquier proyecto opositor. Lo van a pensar, si dicen si esto es entre ellos, lo van a pensar muchas veces para sumarse a las filas de la oposición. Por eso es que las filas de la oposición no han aumentado ni ha ganado en membresía. Por ejemplo, yo o nosotros tenemos el proyecto Cubanos de Adentro y de Abajo, proyecto que ha sido bastante sacrificado. ¿Qué sucede? Que si a mí no me señalan los errores, no importa si público o privado, yo no puedo perfeccionar el proyecto. El objetivo del proyecto es llevar a la población cubana a la concientización mediante la palabra, no la violencia, mediante la comprensión, no la imposición. Conducir a esa población al conocimiento de los valores cívicos y los derechos, como el derecho a protestar, el valor cívico de hablar la verdad, de no ocultar lo que están pensando, lo que están sintiendo, y que la población se vaya instruyendo y perfeccionando en esos valores humanos. Ese es el objetivo del proyecto Cubanos de Adentro y de Abajo. Hasta ahora se ha logrado una muy pequeña parte y hay muchos que no creen en el proyecto. Yo sí creo, o nosotros sí creemos que dando conocimiento de valores cívicos, instrucción cívica a la población, conocimiento sobre la lucha no violenta, sí creemos que se puede transformar la nación. Ahora, tenemos cientos de errores en el proyecto que a veces nosotros no vemos porque no tenemos las condiciones para verlo. Que pueden decir a mí, que soy el editor: Agustín, lo que estás haciendo no sirve. No importa si en público, ya yo veré por qué ese individuo me está diciendo que no sirve. Agustín, eso que estás proponiendo obstaculiza la libertad, impide que la nación se concientice y la elevación de valores. De lo contrario, sucede como ha sucedido con el castrocomunismo. Además de que el castrocomunismo ha hecho callar los errores y los sentimientos del pueblo, el individuo se ha autocensurado, porque el cubano está autocensurado. A veces dice, no puedo decir esto, y lo que dice no tiene suma importancia, ni define la política de la nación, aunque señale errores. ¿Y a qué ha
conducido eso el castrocomunismo a esta ruina de nación, a esta torpe política que están empleados, a la necedad, al fanatismo. Y decía del proyecto cubano de adentro y de abajo. Si no miran todos en general, los errores no los perfeccionamos. Claro, hay muchos errores que tenemos por las circunstancias en que trabajamos. Falta de profesionalismo en la edición de videos, pero esas son las circunstancias que por ahora no la podemos solucionar. Para mí es esencial, y voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo entré a la Academia Naval del Mariel, yo venía del campo, bien guajiro, y tenía muchos errores en el vocabulario. Bueno, mucho más de los que aún tengo. Yo decía, díceselo, yo decía Naiden y otras palabras, que cuando aquellos jóvenes que estaban ahí pertenecientes a ciudades, los más a la ciudad de La Habana, que tenían otra cultura, poco más profunda que la mía, me decía uno, díceselo, como burla. Y yo le pedía a todos que cada vez que yo dijera una palabra mal, como decía uno de los alumnos de apellido Kleger, díceselo. Pero aprendí a decir díselo, dejé de decir Naiden y dije nadie, sin enfadarme con ellos. Eso no quiere decir que la crítica trabaje en base a la mentira, a la difamación, al chisme. No me estoy refiriendo a eso. Pero muchos de los supuestos líderes de la oposición, cuando se intenta rectificar algo, lo toman como un enfrentamiento. Vamos todos, caballeros, todos necesitamos la libertad. Nadie es superior. Del más humilde se aprende, como yo he aprendido muchas veces. Quizás esta edición de video resulte aburrida, pero es necesaria. Tenemos que llegar a la transparencia, a la receptividad, a comportarnos con humildad. Parafraseándola, uno de los versos sencillos de Martí, arte soy entre las artes, y creo que decía monte soy entre los montes. Eso quiere decir que debemos comportarnos a la altura de lo más humilde. Conducir todo esto objetivo del proyecto cubano de adentro y de abajo, y conducirlo a la lucha no violenta, al conocimiento profundo de la lucha no violenta, que es con la que podemos alcanzar la libertad de Cuba sin rencores, sin venganzas, y en la que podemos participar todos. En la lucha no violenta puede participar el niño, el adolescente, el joven, el que está en la etapa madura, el viejo también puede participar, mujer, hombre, de cualquier género. La lucha armada, aparte de que no es recomendable para ninguna nación, porque lastima físicamente a los seres humanos, es menos recomendable para esta nación donde nos han puesto en pugna constantemente cubanos contra cubanos. Es parte esencial de la lucha no violenta entender que pacíficamente un ciudadano, aunque sea un viejo, parado en la calle, tiene significado en la lucha no violenta. Un joven, un niño, porque está manifestando su acuerdo o desacuerdo con el gobierno.